Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. En minutos comenzamos con una nueva jornada de webinar de la Asociación Universitaria de Sociedad Científica de Estudiantil San Simón. Esta vez estamos con SOCEP, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Enfermería. También agradecemos a los organizadores que colaboran con la Dirección de Investigación Científica y Tecnología de ICIT, la BOGEN, también con Service Automation, también con las sociedades científicas organizadoras, en especial con la Sociedad Científica de Estudiantes de Bioquímica y Farmacéutica. También recordarles que para obtener el certificado gratuito se enviará en cualquier momento de la transmisión la palabra clave con la que tienen que llenar el formulario de asistencia, que será fijado en la sección de los comentarios. Si los datos no están bien escritos, las entidades de las organizadoras no serán responsables. Este formulario cerrará después de 5 minutos de su aparición. Estén atentos. También pueden realizar sus preguntas a través de los comentarios. El tema de hoy es la situación epidemiológica del VIH-Sida en Bolivia, a cargo del estimado doctor Jamie Care Quiroga, quien es médico cirujano especializado en medicina tropical, diplomado en educación superior. Tiene 8 años de experiencia en la atención de personas con VIH. Actualmente es responsable del Servicio de Salud del Instituto para el Desarrollo Humano. Entre otras actividades que realizó está la capacitación a estudiantes de ciencias de la salud en diversas instituciones sobre el VIH, las ITS y recientemente sobre el COVID-19. Atiende a personas de la diversidad sexual y tiene aparición en investigación comunitarias, sociales y clínicas. Sea muy bienvenido, estimado doctor Jamie Cara Quiroga. Bien, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Y bueno, este es un tema bastante importante, el cual se ha ido olvidando, sobre todo este año con esto de la pandemia. Bueno, pero es una enfermedad que todavía persiste, ¿no? Y afecta a una gran cantidad de personas. Ahora, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema en sí. Y como ya lo habían dicho, vamos a ver la situación que se vive con el VIH actualmente en Bolivia. Y como pueden ver, desde el año 1984, que se dio el primer caso acá en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, a la fecha, se tienen diagnosticados 27.391 personas, ¿no? De las cuales el 85% están son casos VIH y solo un 15% son casos SIDA, ¿no? Esto porque, bueno, muchos de ellos son diagnósticos tardíos, todavía se tienen diagnósticos tardíos actualmente, por eso se diagnostican aún en etapa SIDA. Y muchos de ellos llegan a esta etapa porque no se hacen un diagnóstico precoz. La mayor cantidad de personas, la prevalencia mayor está entre los 15 y 49 años, ¿no? Las personas que tienen estas edades tienen una prevalencia del 0,30%. La mayor cantidad de casos que se tienen están como ven ustedes, en las edades productivas, ¿no? Jóvenes principalmente. La distribución por sexo, tenemos que, bueno, la mayor cantidad de casos, 20.000 casos, más de 20.000 casos son del sexo masculino y del sexo femenino un poco más de 9.000, ¿no? 9.657. Ahora, con respecto a las vías de transmisión, actualmente continúa siendo la vía sexual la vía más importante para la transmisión del VIH, seguida de la transmisión perinatal, o sea, de las mamás con VIH que todavía siguen dando a luz a niños con VIH, que esto a estas alturas ya no se debería ver. Lastimosamente en nuestro país se siguen dando los casos. Hay muchos otros países que han erradicado la transmisión vertical, ya no hay. Y bueno, tenemos que encaminarnos a eso, no nos podemos continuar dejando que nazcan niños con VIH. Y la tercera causa de transmisión, o la tercera vía de transmisión, es la vía sanguínea, ¿no? Actualmente con 89 casos. La vía sanguínea es aquella que sobre todo se da en los accidentes ocupacionales vinculados a personas de salud, con el uso de jeringuillas contaminadas en los usuarios de drogas parenterales. Y bueno, estas serían las vías por las cuales se transmite el VIH y bueno, en nuestro país la más importante continúa siendo la vía sexual. Con respecto a las poblaciones, como pueden ver ustedes, acá hay prevalencias bastante diferentes, ¿no? Por ejemplo,
Una de las prevalencias más altas es en las personas trans, ¿no? En las personas transgénero, la prevalencia es más del 20%, grande. Pero precisamente esta prevalencia es alta porque también hay que ver que esta es una población pequeña, ¿no? Por lo tanto, si son unos cuantos, pues se va a ver más concentrado en esta población. Igual en los hombres que tienen sexo con hombres, que la prevalencia se encuentra alta de un 15%, es lo mismo, ¿no? Que son una población pequeña y que, bueno, si en ellos, mientras más casos haya de VIH, pues esta prevalencia va a ser más alta también. En cambio, en mujeres embarazadas la prevalencia es menor al 1% y en las trabajadoras sexuales también es menor al 1%. Muchos, lastimosamente, siempre andan con ese mito, ese tabú de decir que las trabajadoras sexuales, muchas tienen VIH y eso no es cierto, ¿no? Son una población, al contrario, que se cuida porque en muchas oportunidades ellas pueden negociar el uso del preservativo con sus clientes. Y de no ser así, muchas de ellas también están bajo el control en los CDBIRS en Bolivia. Entonces tienen un control cada cierto tiempo de la prueba de VIH y otras ITS. Por lo tanto, son una población bastante controlada. Por eso a muchos no les cuadra que la prevalencia del VIH sea tan poca en esta población, pero es así. Hay más amas de casa que tienen VIH que trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, como pueden ver, las prevalencias son totalmente diferentes en ciertos grupos, en este caso de riesgo, ¿no? Y estos son datos obtenidos del SIMONE, que es el sistema de monitoreo del Ministerio de Salud. Y como ven en esta gráfica, ¿no? Hasta la fecha, en Bolivia, se han diagnosticado 1.685 casos de VIH y 167 casos SIDA, ¿no? Como ven, pocos casos SIDA con relación a los casos VIH. Y hasta el momento, pues bueno, cerraremos el año con llegando tal vez a los 1.800, un poco menos, no lo sé. Pero como ven en esta gráfica, miren, a partir del año 83, ¿no? Ha ido subiendo los casos y a partir del 2010 es donde empiezan a dispararse la notificación de mayor cantidad de casos. Pero esto no es tal vez porque muchos se han infectado, sí, muchos se infectan cada día, pero también se tiene una oferta actualmente grande del diagnóstico. Lo que no había tal vez en la década de los 90 o a principios de la primera década del 2000, donde el diagnóstico era de difícil acceso. En cambio, actualmente, ya del 2010 hacia adelante, sí se presenta esta mayor cantidad de casos, pero aparte de que sí las personas se están infectando, sí también se encuentran estos casos porque se está diagnosticando en mayores proporciones. Luego, con relación a Bolivia, como ven en esta gráfica, ¿no? En este mapa, la mayor cantidad de casos se encuentran en el eje troncal, ¿no? En las ciudades capitales, sobre todo, y ciudades intermedias, llevándose el primer lugar Santa Cruz, ¿no? Con el 45% de los casos de VIH, ¿no? De esos 27,000 casos que veían, 45% están en Santa Cruz. En segundo lugar está La Paz y en tercer lugar acá, Cochabamba, ¿no? En los otros departamentos, como pueden observar, se ven también casos, pero en menor proporción a la que se observa en el eje troncal, ¿no? En el eje troncal nomás están, como ven ahí, el 86% de los casos. En cambio, en el resto del país solo tenemos un 14%. Entonces, hay VIH en todo lado, pero donde las ciudades capitales del eje troncal se encuentran la mayor cantidad de estos, tal vez por la densidad poblacional también que tenemos. Con respecto al sexo y a los grupos de edad, como les había dicho anteriormente al principio, no miren esta gráfica, afecta más entre los 19, 15 años hasta los 39. La mayor proporción de casos están en esas, ¿no? O sea, en la edad productiva, está afectando mucho a población muy joven. Y cada vez va pasando más el tiempo y más jóvenes se van viendo diagnosticados, ¿no? Tal vez esto no se veía en el año 96, 99, 2005, donde se afectaban personas un poco mayores. En cambio, actualmente ya se tiene adolescentes de 15 años que se diagnostican de VIH. Y por lo tanto es por eso que es una
epidemia que afecta a los grupos productivos prácticamente, ¿no? A los grupos productivos de nuestra población, ¿no? Por lo tanto, la epidemia se concentra en la población joven, principalmente entre los 15 y 39 años, lo que representa un 73% de los casos notificados hasta el momento. Entonces es muy grande, ¿no? Y la proporción de hombre-mujer es aproximadamente de 1.8 a 1, o sea, 1.8 varones están infectados y una mujer tiene el VIH, ¿no? Entonces, más se ve que afecta un poco más hacia los varones. Esto generalmente por los ciertas situaciones y comportamientos de riesgo. Bien. Entonces, acá vamos a ver los casos diagnosticados en una de las poblaciones más afectadas, que son los HCH y la población LGBT, ¿no? Gays, bisexuales y trans. Como ven, en este año, el 2020, se han diagnosticado 442 personas de la población gay, 210 bisexuales y 17 trans, que es bastante grande, ¿no? Por eso es, como les había mostrado al principio, que las mayores prevalencias se encuentran en estas poblaciones, ¿no? HCHs y trans, por diferentes situaciones de riesgo que hay en estas poblaciones. Ahora bien, con respecto al tratamiento, como ven acá, desde los últimos 7 años, desde el 2003 y tal vez un poco más, se ha ido incrementando la cantidad de personas que están en tratamiento antirretroviral, ¿no? TARGA significa tratamiento antirretroviral de gran actividad y PBV, personas que viven con VIH. Como ven, ha ido incrementándose los pacientes que llegan al tratamiento. Y eso es lógico, ¿no? Antes no había tratamiento, y es más, en Bolivia, prácticamente desde el 2008, recién ingresó el tratamiento gratuito en nuestro país, y como en el resto del mundo, y es por eso que más personas actualmente tienen este tratamiento, ¿no? Y eso es importante porque el tratamiento es lo único que va a permitir que las personas con VIH no lleguen a esta SIDA y tengan una calidad de vida igual que cualquiera, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se caracteriza la epidemia del VIH en Bolivia? Es una epidemia concentrada, ¿no? Es una epidemia concentrada en dos tipos de población, las personas HCHs y las mujeres trans, ¿no? Con prevalencias bastante altas, como ya les había mencionado, y también está concentrada en la población joven, ¿no? Eso no tienen que olvidarlo. Con respecto a la concentración demográfica, la epidemia con más casos en hombres, ¿no? El 55% de los casos fueron notificados en población masculina, y obviamente cada vez es una epidemia más joven, como les había dicho, ¿no? Respecto a la concentración geográfica, pues en resumen, ¿no? Que se encuentra más en el eje troncal, y 8 de cada 10 casos corresponden a personas que viven en el área urbana. Pero ahora bien, vamos a entrar a otra forma de ver las cifras de VIH, porque ahorita estamos viendo números, pero cada uno de estos números tiene un nombre, es una persona con VIH. Entonces, no se puede, actualmente no es adecuado ver simplemente que como si fueran números, porque son personas que cada día se infectan más, son personas que mueren cada día más con esta enfermedad. Y bueno, para eso la ONU-SIDA ha planteado metas, ¿no? Metas para controlar esta infección, que para el 2020 las metas eran del famoso 90-90-90, que es la cascada del VIH, ¿no? Como vamos a ver más adelante, tiene una forma de cascada, como escalera, por eso se llama la cascada del VIH. Y para el 2020 se tenían estas metas. Para el 2030 las metas son un poco más ambiciosas, es llegar al 95, 95, 95. Pero ¿qué es este 90, 90, 90? Como ustedes ven esos 3 90 en la pantalla. Significa el primer 90, ¿no? Que el 90% de las personas que viven con VIH deban conocer su diagnóstico, ¿no? O sea, la mayor cantidad de personas tienen que conocer su diagnóstico, si tienen o no tienen VIH. De esos que tienen VIH, el 90%, es el segundo 90, deberían estar en tratamiento antirretroviral, ¿no? Obviamente, como les había dicho, entrar al tratamiento antirretroviral es importante porque eso va a permitir que estas personas tengan una calidad de vida estable y puedan vivir sin ese miedo a morir, porque prácticamente el miedo a morir es lo que a muchos les lleva a tomar el tratamiento, ¿no? Y el tercer 90 es que el 90% de estas personas en tratamiento antirretroviral tengan carga viral indetectable.
Carga viral indetectable no es nada más que la cantidad del virus bastante disminuida en la sangre de estas personas, ¿no? Por lo tanto, cuando una persona conoce su diagnóstico, reduce la posibilidad de transmisión, porque actualmente se habla de un algoritmo que es indetectable, intransmisible. O sea, personas que llegan a carga viral indetectable llegan a no ser transmisibles o con poca posibilidad de transmisión hacia otras personas, ¿no? Entonces, esto se ha logrado solo por el tratamiento antirretroviral. Ahora bien, los pilares de la cascada del continuo de la atención, como les decía, ¿en qué consisten? Como ven ahí, ¿no? Las estimadas, que es el 100% de esas estimadas, es la estimación que se obtiene o mediante un UCIDA por un software que se llama Spectrum, ¿no? Que es el primer pilar de la cascada, que son lo que estimamos, la cantidad de personas que estimamos que tienen VIH en nuestro país. El segundo pilar, y por eso se llama cascada, como ven ahí, ¿no? Tiene una bajada como grado. Son las personas diagnosticadas, ¿no? Idealmente son las personas que se diagnostican en una gestión hasta el 31 de diciembre de cada año. De aquí se excluyen los fallecidos antes y durante la gestión en estudio, ¿no? Que es el segundo pilar de la cascada. Ese es el primer 90, las diagnosticadas. O sea, el 90%, como les he dicho, tiene que conocer su diagnóstico. Luego, a partir de este primer 90, también se puede desglosar en algo más, para hacerlo más exquisito esta cascada, en las personas vinculadas, que son aquellas personas que se diagnostican y luego están haciendo un seguimiento en un servicio de salud, ¿no? A eso se refiere a las vinculadas. Y luego las retenidas, aquellas que tienen su seguimiento con los exámenes de CD4, que es el recuento de los linfocitos, o sea, de las defensas, o carga viral, o han recogido su antirretroviral al menos una vez, ¿no? En los servicios de salud donde se hacen, ¿no? Esto es simplemente para ser un poco más minuciosos en los pilares de la cascada. Y el segundo 90 es el tratamiento antirretroviral, ¿no? Que son las personas retenidas con tratamiento al final de la gestión que se está estudiando, ¿no? Es el cuarto pilar de la cascada. Y a esta también, para desmenuzar un poco más, están las personas que están en carga con tratamiento y con carga viral de esa gestión, ¿no? Y ahí vamos al tercer 90, que son las personas con carga viral. Bueno, en algunos lugares se toma como las suprimidas. Carga viral suprimida es simplemente cuando las cifras de la cantidad del virus en la sangre de estas personas es menor a 1000 copias durante el año, durante la gestión en estudio, y que obviamente tiene tratamiento. Pero el más importante es que tengan carga viral indetectable. Indetectable es, pues bueno, dependiendo del aparato, puede tomarse en cuenta menor a 200 copias. Actualmente, por ejemplo, en Cochabamba es menor a 40 cuando se determina indetectable. Entonces, lo importante es que lleguen a disminuir la cantidad de virus en su sangre para vivir como cualquiera, ¿no? Como ven, ahí se van el primer 90, el segundo 90 y el tercer 90, que es para interpretar de mejor forma las cifras o la situación epidemiológica en un país. Y esta es nuestra cascada en Bolivia, ¿no? Nuestra cascada en Bolivia está de esta manera, ¿no? Se tienen diagnosticadas 20.700, bueno, son las 27.000 que actualmente es, pero como ven ahí, van disminuyendo, pero esta parte con roja son las brechas que nos faltan, ¿no? Hay una gran brecha, por ejemplo, entre los diagnosticados y los que están con carga viral suprimida, ¿no? Actualmente de 20.700, en tratamiento están 7.191, ¿no? Como ven, hay grandes brechas en eso que se deben cumplir. O sea, se debe, en otras palabras, hacer énfasis en el diagnóstico, que más gente se diagnostique, que más personas entren al tratamiento antirretroviral, o sea, tengan tratamiento y que éstas puedan controlar la infección. ¿Y cómo vemos eso? Con la carga viral, llegando a una carga viral indetectable, ¿no? Como ven, hay algunas brechas que todavía tenemos que subsanar en nuestro país, y bueno, esto se ve también en otros países. Entonces, depende del sistema de salud para acortar estas brechas, ¿no? Y con respecto al VIH en Cochabamba, como ven aquí, ¿no? Hay en todos los municipios de nuestro departamento, pero los que están con rojo son en donde existe la mayor cantidad de casos. El 67% de casos está aquí en Cercado, ¿no? Entonces, el primer municipio en Cochabamba con la mayor cantidad de casos es Cercado. Luego estaría Puerto Villarruel, Quillacollo y Sacaba, que son otros municipios que abarcan la mayor cantidad de los casos.
Luego va bajando, ¿no? En Aquile, Tiquipaya hay menos. En Vinto, Colcapiro, Avilla, Tunar y Punata es donde también están en amarillo, ¿no? Entonces, tenemos municipios donde hay mucha cantidad de casos y en otros no. Esto tal vez debido a ciertos comportamientos de riesgo que tenga la población de cierta región. Ahora, en Cochabamba, como ven, la cascada, ¿no? Aquí tenemos estos datos hasta la gestión 2019 del programa departamental. Como ven ahí, los diagnosticados, ¿no? Son 4.101. Pero el segundo 90, aquí está, el primer 90 son 3.963, el segundo 90, o sea, con tratamiento antirretroviral, 3.567, vamos bien, ¿no? No hay una brecha grande, ¿no? Estamos muy bien. Y en el tercer 90 tenemos en tratamiento 3.210. Como ven en Cochabamba, pues bueno, vamos bien, ¿no? El control no tiene brechas tan altas, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que estas personas tengan que vincularse a su tratamiento, o sea, al servicio, tomar el tratamiento y llegar a controlar la infección. Y bueno, todo esto, estos datos ustedes los pueden ver de forma más, más cercana desde el internet en su casa, ¿no? Colocando Simón en el Google y viendo, entrando al sistema informático de monitoreo y evaluación que ofrece el programa nacional, y pues ahí se encuentran todas estas ventanas donde pueden observar estos datos que les he mostrado, ¿no? Ahí abajo está la dirección y pues de ahí pueden obtener los datos, que los datos epidemiológicos, como ven acá en la cascada, es importante que se lleguen a estas metas. Para el 2020, a nivel mundial, la mayoría de países no ha llegado a cumplir con estas metas del 90, 90, 90, y esperemos que para el 2030 podamos llegar a estas metas que se han puesto un poco más ambiciosas. ONUCIDA ha dicho que debemos llegar al 95, 95, 95, o sea, 95% de personas tengan este diagnóstico. Y obviamente el 95% está en el tratamiento y las otras con carga viral indetectable. Entonces, como les decía, todos estos números son personas y que también, aparte de lo que es salud pública y la atención a estas personas, hay que tomar otros puntos importantes para mejorar esta cascada, ¿no? Que son, aparte de la vinculación en los servicios, tratar, hacer el tratamiento a estos grupos poblacionales con calidad y calidez para que se puedan arraigar al servicio, para que puedan estar bastante vinculados y tengan buena adherencia a su tratamiento antirretroviral. Sin la adherencia adecuada al tratamiento antirretroviral, pues muy pocos van a llegar a carga viral indetectable, porque van a empezar a abandonar por múltiples causas. La mayoría abandona porque ya se cansan de tomar el tratamiento, porque el tratamiento se toma de por vida. Muchos de ellos dejan el tratamiento porque se aburrieron del servicio, también porque no consideran que sea útil, no lo sé. Hay muchas causas por lo que dejan el tratamiento y eso no se debe permitir, porque mientras más personas dejen el tratamiento, no se va a poder cumplir este segundo 90 y menos el tercer 90, que es controlar la infección, ¿no? Entonces, se debe trabajar en muchas otras situaciones y no solo ver las cifras. Actualmente continúa el estigma y la discriminación a esta población, y esto también es un freno para que les evite el acceso adecuado a un servicio de salud, que les evita un acceso adecuado al tratamiento. Por lo tanto, también se debe continuar luchando contra el estigma y la discriminación. Y bueno, este 1 de diciembre, que estamos muy cerca, se recuerda el Día Internacional, el Día Mundial de las Respuestas al VIH. Hay muchas instituciones como la nuestra hacen diferentes actividades en respuesta a esta epidemia. Y bueno, lo que más se aconseja a toda la población en realidad es que se haga el diagnóstico, ¿no? Es lo más importante, hacerse un diagnóstico cuando alguien ha tenido alguna situación de riesgo o de duda, ¿no? Entonces es importante que las personas hagan su diagnóstico y actualmente en la mayoría de servicios de salud es gratuito el diagnóstico de VIH, porque el algoritmo de diagnóstico permite que se haya accedido de mejor forma a este diagnóstico, ¿no? Porque actualmente se hace el diagnóstico
con una prueba rápida y se confirma con otra, ¿no? Entonces, el acceso al diagnóstico en nuestro país es bastante adecuado, ¿no? Entonces, de esa manera se invita a que toda la población o que haya tenido una situación de riesgo se haga el diagnóstico de VIH. Bien, muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora vamos a, bien, estamos dispuestos a las preguntas, si es que hubiese alguna. Recordarles a todos que pueden dejar preguntas en la parte de comentarios. Aquí puedo leer, aquí leo, ¿cada cuánto debe realizarse la prueba de VIH? Dice. Bien, la prueba de VIH debe realizarse las personas de acuerdo a su situación de riesgo, ¿no? Si yo me considero una persona que estoy en situación de riesgo, pues debo hacerme la prueba, ¿no? Esto no es para todos como si fuera un protocolo, simplemente es para que las personas que tengan situaciones de riesgo se practiquen el diagnóstico, ¿no? Entonces, todas las que hayan tenido una situación de riesgo, como ser un tatuaje en un lugar dudoso, hayan recibido transfusiones de sangre dudosa, hayan tenido un accidente ocupacional, ustedes que son personal de salud en formación, o algunos médicos o enfermeras o bioquímicos que han tenido accidentes laborales, se pueden practicar la prueba, ¿no? O aquellos que han tenido relaciones sexuales casuales, con personas que no conocen o no han usado preservativos, se les invita a hacerse la prueba, ¿no? Y nosotros la próxima semana en la institución haremos de forma gratuita varias pruebas, ¿no? Así que pueden acercarse y hacerse las pruebas. Alex Silva dice, por ejemplo, mi consulta era, hasta la fecha sabemos que 2 personas en el mundo ya se criaron o curaron de VIH. ¿Y cómo es que hasta la fecha no hay cura y por qué razón no existe tal? ¿Cuál es el mínimo de la carga viral para ser identificado? Bien, bueno, esas personas que a nivel mundial nos menciona Alex, son casos aislados, ¿no? Son personas, sobre todo de los casos estos famosos, que algunos, bueno, en realidad los dos precisamente han tenido algunas otras enfermedades como leucemia o aplasia medular y les han hecho trasplante de médula, ha mutado los receptores de los linfocitos, tal vez por este trasplante, y han ingresado el virus a sus células, por lo tanto ya no se puede multiplicar y supuestamente se han curado, ¿no? Y cura no hay hasta el momento porque, pues bueno, es un virus que muta, es un virus que ingresa a sitios santuarios donde es difícil llegar, incluso con el tratamiento antirretroviral. Entonces, por eso tal vez no existe cura hasta el momento. Sí existen muchas que están en investigación, muchos nuevos tratamientos antirretrovirales, muchas vacunas que están en investigación igual, pero que, bueno, esto requiere un tiempo, ¿no? Y con respecto a la carga viral, bueno, el punto de corte es dependiendo de cuánto se mida en el laboratorio de referencia, ¿no? En algunos toman menor a 200 copias del virus y en algunas, como en nuestro departamento, es menor a 40, ¿no? Cuando es menor a 40, menor a 200 es carga viral indetectable. Eso va a depender del equipo con el que se mida. Incluso hace muchos años se tomaba menor a 400, ¿no? Entonces depende. Pero ya se considera carga viral suprimida menor a 1000, ¿no? Ahora, Cintia dice, ¿qué método de confirmación utilizan para diagnosticar? En Bolivia el algoritmo diagnóstico es el siguiente, una prueba rápida en cualquier servicio de salud donde se diagnostique el VIH y si es positiva esta prueba, se manda al laboratorio de referencia que en nuestro departamento es el Labimed para la confirmación con otra prueba rápida que es de diferente marca y por lo tanto, si las dos salen positivas, pues el paciente no hay donde perderse, ¿no? Entonces la confirmación con una segunda prueba. Sí, dígame. Karina Mancilla también pregunta, que dice, hay mucho que investigar sobre este tema en nuestro medio. ¿Qué temas particularmente usted recomienda que se puedan investigar en referencia con VIH-Sida?
Bien, investigar en el VIH hay un montón de cosas que todavía se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, efectos adversos del tratamiento antirretroviral, porque los efectos adversos sí continúan estando presentes en las personas que toman el tratamiento, y precisamente por los efectos adversos muchos pacientes dejan el tratamiento, y es porque es un tratamiento crónico, no van a tomar de por vida. Entonces, se van a seguir viendo efectos adversos. Otra sería la adherencia de los pacientes a su tratamiento, causas de por qué les falta la adherencia. Luego, otros estudios, se pueden hacer estudios sociales, ¿no? Dentro del aspecto social o comunitario, para ver ciertos comportamientos de riesgo. Dentro de la parte clínica, efectos adversos, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Con qué tratamientos? Se puede hacer un montón de investigación, ¿no? Sí. Eh, Juan Coronel pregunta, ¿cómo afecta la actual pandemia en una persona con VIH? ¿Se le puede considerar persona de riesgo? sí, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Que va con el contexto. Y bien, sabemos que las personas con VIH son consideradas población de riesgo, pero hay que ser bastante adecuados al referirnos a esta población como población de riesgo. En realidad, las personas con VIH que están en riesgo verdadero son las que están en etapa SIDA, o sea, con menor a 200 CD4, ¿no? Menor a 200 linfocitos en su sangre, porque esas personas están en incapacidad, sus defensas están por los suelos y ellos sí les puede afectar como cualquier otra enfermedad oportunista, en este caso la COVID-19, ¿no? Y las puede llevar al hospital y obviamente a morir. Pero si son una persona con VIH, con tratamiento antirretroviral adecuado, con carga viral indetectable, pues no son considerados población de riesgo. Y es más, en muchos lugares se está demostrando de que las personas con VIH, en muchos casos en la literatura se muestra que tienen coinfección con COVID, coinfección con otras enfermedades, y a algunas no les ha llegado a afectar de forma sustancial la COVID, ¿no? La COVID, como ustedes lo saben, afecta en ciertas situaciones. Y en las personas con VIH, en las personas en discapacidad, obviamente es innegable que les va a afectar, ¿no? Sí. Anaí Celeste Condarí pregunta, ¿puede generar un paciente con VIH positivo resistencia al medicamento? ¿Algún porcentaje quizá, doctor? Sí, puede generar resistencia, y la resistencia en este caso generalmente se da por un mal uso del tratamiento antirretroviral, o sea, fallas en la adherencia, porque como tienen que tomar de por vida todos los días de su vida, entonces muchos pacientes van con el tiempo tomando más, no dejando ciertas dosis, toman a deshora, y pues bueno, esos cambios en su toma de tratamiento, pues va generando mutaciones el virus que a la larga van a hacer resistencia, ¿no? No tenemos, ahí está un estudio que pueden hacer, por ejemplo, el porcentaje de resistencia en nuestro país. No hay un estudio, por lo menos no sé que haya un estudio donde diga qué porcentaje de resistencia tenemos en nuestro país. Sería un estudio importante, ¿no? Hacerlo. En nuestro país, la verdad, no sé cuánto es el porcentaje de resistencia, pero que sí la hay, ¿no? Tenemos resistencias que, por suerte, en nuestro territorio no son tan grandes como en otros países, tal vez, ¿no? Sí, en otros países. Y eso se ve indirectamente por el tratamiento, ¿no? Una gran proporción de nuestros pacientes están con primeras líneas de tratamiento, y muy pocos con segundas líneas, ¿no? Sí. Sí, doctor. Sebastiana Condori Flores pregunta, muchos tienen la duda de si los trabajadores sexuales tienen el mayor porcentaje de ser un portadores de VIH. ¿Es esto? ¿Qué puede decir al Sí, respecto, doctor? como les había mostrado en la diapositiva, ¿no? La prevalencia en esa población es baja, es menor al 1%. Entonces, no tienen el mayor porcentaje de personas con VIH esta población. Como les había dicho en la exposición, hay más amas de casa, mujeres que están en la casa que tienen VIH que trabajadoras sexuales. Y esto es por qué, sobre todo porque muchas amas de casa, muchas mujeres casadas y demás, por la situación del machismo que todavía en nuestro país, no pueden negociar el uso del preservativo con sus parejas. Y eso les dificulta y les hace una situación de riesgo el no usar preservativo,
porque no puede negociar el uso del mismo con sus parejas. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales tienen una prevalencia muy baja, ¿no? Sí, doctor, exactamente. Bueno, yo creo que podríamos tal vez instruir a las personas que están yendo a que hagan una investigación con respecto al tema de VIH, ya que es bastante importante en nuestro medio, especialmente lo que es la prevención. Sí. Mira, doctor, no hay más preguntas o por ahora creo que no hay. Muchas gracias por todo, más que todo por aceptar, ¿no? La invitación. Ha sido un grato placer para nosotros escucharlo, tenerlo aquí. Muchas gracias, de verdad. Y lo sentimos mucho por... no, tenemos una pregunta más de Giovi Rojas, si es que podemos responder todavía, doctor. Giovi Claro que sí. pregunta, ¿podría decir que estamos viviendo una pandemia del VIH? Bien, la pandemia del VIH ya se ha dado hace muchas décadas atrás, ¿no? Sí estamos viviendo una pandemia del VIH. Y ahora es más, actualmente vivimos una sindemia, ¿no? Con el tema del COVID, el COVID igual está dejando de ser una pandemia, se está convirtiendo en una sindemia, o sea, en una enfermedad que está distribuida a nivel mundial que va de la mano con otras. Y el VIH lo mismo, ¿no? Actualmente las personas con VIH que envejecen van a envejecer más y van a envejecer peor que la población en general, ¿no? Entonces, sí estamos viviendo una pandemia que, pues bueno, es porque hay muchos que todavía se siguen transmitiendo la infección, ¿no? Sí. Sí, es muy cierto, doctor. Le hacen llegar sus felicitaciones por su excelente exposición a través de los comentarios. Muchas gracias y también agradecerles a las personas que estuvieron asistiendo a través de este webinar y también les quiero invitar a participar, ¿no? Del próximo webinar que va a ser de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, que será el día lunes, igualmente a las 7 de la noche, con el tema de control y prevención de enfermedades transmisibles durante la pandemia de COVID-19 a cargo del doctor Jerzy Mamani Ortiz. Y muchas gracias, quedan todos invitados. El link de asistencia también va a estar en los comentarios fijados. Como saben, tiene 5 minutos para llenarlo. Y muchas gracias, doctor, una vez más. Muy excelente exposición y disculpe por las fallas técnicas que hemos tenido en un principio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Siempre estamos dispuestos a apoyarlos y apoyar en este tema que es todavía bastante tabú en nuestra sociedad. Y pues bueno, la información es la única herramienta con la cual podemos defendernos de todo, ¿no? Una información adecuada. Con la información adecuada podemos ayudar a muchas personas y ayudarnos nosotros, ¿no? Muchas gracias por invitar. Gracias, doctor. Igualmente. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego.